días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos del versículo, a ver si están atentos en qué versículo vamos. Versículo 20. Vamos a leer del versículo 20 al 31. Del versículo 20 al 31. Dice así en el nombre del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no era este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos reguardaban las puertas día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaban denodadamente en el nombre del Señor, denodadamente, perdón, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora entramos en el consejo de tu palabra, mi Dios amado. Rogamos que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, aquel Espíritu que en esa época fortalecía a la iglesia, mi Dios amado, en medio de la persecución, en medio, Padre Celestial, de incertidumbre, mi Dios amado, este Espíritu fortalecía a la iglesia. Padre Celestial, rogamos que en esta hora, Padre mi Dios amado, ese mismo Espíritu sea fortaleciéndonos a nosotros a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, nos traiga vigor y convicción de ella en nuestra vida, mi Dios amado, y sea capacitándonos para toda buena obra. Padre Celestial, lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bien, aquí pasamos de la conversión de Saulo a Pablo a una parte bien importante de pasa de perseguidor a discípulo, ¿ya? Este hombre que perseguía a la iglesia, la asolaba, pasa de perseguidor a discípulo. Y ahora nos explica el Lucas de que este Pablo, este Saulo de Tarso, empezó a predicar en la sinagoga, empezó a anunciar las palabras de Dios en medio de aquello que iba a perseguir, que iba a encarcelar. Ahora, aquí vamos a hacer un poco de estudio y análisis, porque aquí para algunos presenta, hay una confusión, hay una discrepancia en el relato bíblico, ¿ya? Primeramente, le invito a que vayamos a Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 15, ¿ya? Algunos, los deceptores del Evangelio y de la Biblia, obviamente siempre van a estar buscando discrepancia, pero no es una discrepancia honesta, sino que una discrepancia rebuscada y un tanto no explicada, ¿ya?
¿Dónde está la discrepancia? En la siguiente. Leemos en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. ¿Dónde está la discrepancia? En el relato que nos presenta Lucas, dice, enseguida predicó en la sinagoga en Damasco. Luego, versículo 23, pasados muchos días. Pero Pablo, en la propia boca y narración de Pablo, dice que estuvo en Arabia, no estuvo en Damasco, y de ahí pasó 3 años. Entonces, ¿dónde están los hechos? ¿Cómo podemos encajar? En esta parte va a ser un poco más técnica, pero queremos dejar en claro este punto para que no venga, no se meta por ahí cizaña, otra levadura, de entender de que ciertamente la Biblia no es un libro de historia. Puede divariar en algunos puntos, algunos tópicos, incluso el resumen final que nos presenta Lucas dice que la iglesia crecía en armonía, la iglesia de Samaria, de Judea, pero no nos habla de esa comunidad. No nos habla qué pasó con Simón el Mago cuando estaba predicando allá en Pedro, en Samaria, o qué pasó con Felipe cuando fue a predicar. Pero sí nos dice que habían iglesias en ese lugar, pero no nos contó la historia, entonces por ende no es un relato exhaustivo de la historia de aquella época de la iglesia, sino que eran relatos selectos para, obviamente guiado por el Espíritu Santo, para nuestra comprensión de los hechos relevantes de aquella época. ¿Ya? Entonces, según Lucas, Pablo empezó a predicar en la sinagoga, ¿ya? Lo que despertó la enemistad, obviamente, de los judíos y también la confusión, porque le estaban viendo predicar a Jesucristo, aquel que vino y pidió carta para ir a encarcelar justamente a aquellos que hablaban de Jesucristo. Entonces, por ende, nunca presentó esas credenciales, nunca presentó esas cartas, sino que todo lo contrario, yo creo que las quemó, las hizo tira y empezó a predicar. Entonces, trajo confusión no tanto solo para los cristianos, sino también para los mismos judíos, para los mismos fariseos de aquella época, de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino con esto? ¿O será una estrategia? Como podemos ver cuando fue a Jerusalén, dice que Pablo se juntó con ellos, pero ellos se corrían. Pablo era desechado, era como, hola, ¿qué dice mi amigo? No, no te creo. Oye, el Señor me cambió, no, 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 no. Y obviamente está ese temor genuino de que esto lo que está haciendo Pablo es una estrategia para hacerse pasar como cristiano, para de adentro atrapar a todos estos cristianos y apresarlos. Y estaba, obviamente, es lo que los hermanos de Jerusalén pensar de esa forma de Pablo, está en toda su lógica, está en toda su lógica, ¿ya? Entonces, para poder entender esto un poco, mis hermanos, debemos recordar que antiguamente las ciudades frecuentemente habían cosas, eh, habían lugares o estructuras que a nosotros nos cuesta imaginar un poco. Por ejemplo, entender una ciudad o una comuna que sea amurallada. Ahora nosotros pasamos de comuna a comuna, de ciudad en ciudad sin ningún problema. A lo más que puede haber un control policial. Y lo más costoso y lo más que nos duele es los que muchas veces nos impide avanzar un poco más porque va a salir muy caro la benzina, el TAC, pero antiguamente las ciudades eran amuralladas y no era una muralla de adobe, una muralla chiquitita, sino que era la muralla. Y las casas de aquella época, muchas de ellas estaban adosadas a esa muralla y había una ventana donde, como lo dice el relato, y también podemos ver el caso de el muro de Jericó cuando Josué fue ante mandó al espía para que inspeccionaran ese lugar y la mujer, Rahab, si no me equivoco, bajó a los espías a través de una soga por la muralla de la ciudad, ¿ya?
Entonces, Saulo fue entonces a Jerusalén, donde tuvo dificultad para establecer contacto con los cristianos. Esto es el relato que nos está presentando Lucas. Vamos a hacer un paralelo entre los dos relatos, el relato que nos presenta Lucas y el relato del mismo apóstol Pablo, para ver, porque aquí hay una discrepancia, hermano, de 3 años, según si lo leemos en esa suspicacia, ¿ya? Entonces, obviamente, estamos cuando se escapa, se va hacia Jerusalén. Parece extraño que después de muchos días predicando a Cristo en Damasco, como dice el versículo 23, los cristianos de Jerusalén no se hubieran enterado de lo que había hecho Pablo y lo que había estado haciendo en Damasco predicando. Pero es posible que a la vista de la hazaña y lo que había hecho el prontuario de Pablo, su reputación, temieran que era una artimaña de él. Pero aquí aparece nuevamente Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Bernabé es que el Lucas ocupó para hacer un contrapeso con Ananí y Zafira. Recordemos que el nombre de Bernabé es hijo de consolación. Entonces todos desechaban a Pablo, como el pollito feo lo desechaban, y apareció un Bernabé que lo abrazó. Un Bernabé que dijo, yo te creo, yo voy a abogar por ti. Y más adelante Bernabé siempre aparece como estos personajes en las películas, como que el lugar, en la película va en un rumbo así como al declive y aparece este personaje y cambia toda la historia para mejor. Bernabé es así. Bernabé, tenemos una pequeña biografía en Ananí y Zafira. Luego aparece nuevamente en este lugar y después más adelante, para no adelantar, aparece en un otro punto crucial en la vida de Pablo y Juan Marcos. ¿Ya? Y aquí aparece Bernabé que le dice, yo te apadrino y lo presentó delante de los apóstoles. Y también lo introduce y hacer, mire la importancia de la reputación, hermano. Al Bernabé apadrinarlo y prestarle ropa a Pablo, toda la iglesia de Jerusalén aceptó a Pablo. Por el simple hecho de que Bernabé, por la reputación de Bernabé, la iglesia creyó en la reputación y el convertimiento de Pablo. Mire qué importante la reputación y la consecuencia de la vida, o sea, del testimonio de vida. Entonces Saulo se da a conocer como cristiano, dejándose ver con ellos, que dice ahí, entraban y salían y disputaban con griegos. En la Reina Valera revisada dice con los judíos helenistas, ¿ya? Que eran de la diáspora. Con ellos discutían y peleaban. Entonces, ya era aceptado, salía a predicar, se movía por todos lados, se presentaba en Jerusalén, predicaba y discutía con los judíos helenistas, la Reina Valera dice con los griegos, aquellos que, como hemos dicho anteriormente, ya eran vistos con suspicacia a través de los judíos naturales. Ahora, por último, el versículo 31 termina que es otro, como podemos ver estos pequeños resumen que hace Lucas en cada cierto tiempo, un pequeño resumen como un sumario de cómo está la iglesia. Mira, a pesar de todo, a pesar de la persecución, la iglesia está bien. Están creciendo, están siendo fortalecidos, están creciendo en número, en gracia, están bien. Y aquí nos hacen el recuento de esta iglesia, Judea, Galilea y Samaria. Que hay comunidad, hay iglesia y están en paz. Ahora, el hecho de que Lucas no nos cuente sobre estas iglesias en Galilea y también nos cuenta muy poco de Judea o de Samaria, aparte de lo que pasó con Felipe y Simón el Mago, nos da este resumen a entender que no está contando solamente algunos episodios que ilustran los acontecimientos de aquellos primeros años. Por otra parte, sí es interesante que este resumen, combinado a la conversión de Saulo, casi nos da a entender con esa conversión de que la persecución terminó. Muchas veces se piensa ya, como dice el dicho, matando a la perra, se acaba la rabia, ¿cierto? Este resumen que dice que estaban en paz
no quiere decir que la persecución acabó para el cristianismo. Es más, el principal persecutor o artífice y motor de perseguir a la iglesia fue Saulo de Tarso. Pero él se convirtió y aún así él tuvo que escapar porque lo estaban persiguiendo. Entonces, ¿qué quiere decir que están en paz? Bueno, más adelante lo vamos a ver. No voy a hacer un spoiler, ¿ya? Pero la persecución aún estaba reinando. A lo mejor con la conversión de Paulo, de Saulo, menguó un poquito la fuerza, la intensidad. Pero aún así, el mismo Saulo de Tarso tuvo que salir corriendo porque lo querían matar, ¿ya? Hoy por hoy, con suerte, nos pasa alguien por ahí, nos dice una palabra, nos insultan, pero de ahí a querer matarnos. O sea, muchos han pensado en su mente matar a estos canutos, pero de ahí a hacerlo, estos hombres estaban decididos a hacerlo. Entonces, que hoy por hoy, en mi opinión, mis hermanos, no hay ninguna base bíblica, pero hoy por hoy, de decir que estamos en los últimos tiempos, estamos siendo perseguidos como la iglesia antigua, no, sería una burla, por hermano. Sería una burla comparar que alguien me insulte a que tenga que salir corriendo en la noche porque alguien sí me va a matar por predicar a Cristo. Es muy distinto, hay paralelos totalmente distintos. Entonces, hacernos como la víctima en ese sentido para sentirnos como mártires de la fe, grandes mártires de la fe, que estábamos siendo perseguidos, perdón, es insultar a los primeros cristianos. Es insultar la fe, la valentía de los primeros cristianos, comparar lo que yo estoy viviendo en esta nación, que hay libertad de culto, que a lo mucho alguien me puede insultar o tirar agua, a lo mucho, frente a alguien que tiene que escapar de noche porque lo van a matar. Entonces, ahora volvamos al problema inicial para coordinar esto entre Hechos y Gálatas 1 en adelante. En, en Gálatas, Pablo no habla de su conversión, que Pablo no fue a Jerusalén, sino que fue a Arabia, ¿ya? Luego volvió a Damasco. Entonces de ahí pasaron 3 años y ahí sí fue a Jerusalén, después de 3 años. Y allí en Jerusalén pasó 15 días y no vio a ningún otro apóstol, sino a Pedro y a Jacobo, hermano de Jesús, el cual nosotros conocemos como Santiago. ¿Ya? El que escribió. Y después dice, y por último se fue a la región de Siria y Cilicia, y durante todo ese tiempo no era conocido de vista de la iglesia de Judea, que sin embargo sí había recibido noticia de su conversión y predicación. ¿Ya? Ese es como el resumen que nos entrega Pablo después de su conversión en Gálatas. En hecho, no dice, tras su conversión, Saulo estuvo algunos días en Damasco predicando en la sinagoga y demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos trataron de matarlo. Luego entonces Pablo se fue a Jerusalén, donde Bernabé lo cobijó, creyó en él, lo recibió y se lo presentó al apóstol. Y allí predicó y disputió y discutió con los judíos helenistas, quienes obviamente y nuevamente lo querían matar. Y después dice, y para salvarlo lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, el problema aquí es claro. ¿Dónde fue Pablo los primeros años tras su conversión en esta vida? ¿Dónde están esos 3 años? Hay un principio claro cuando se estudia teología bíblica, es que la Biblia se explica a sí misma. Para eso hay que ser entendido o tratar de estudiar la Biblia. Y aquí tenemos que ir a 2 Corintios para poder entender todo esto. 2 Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33. 2 Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33. Y dice así, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
aquí Pablo menciona el episodio que él vivió de la huida de Damasco, ¿ya? Si ustedes anotan en su Biblia, anoten en Hechos capítulo 9, versículo 20, o eh, no, versículo 23, anota ahí Gálatas 1, 15, 18, guión o slash 2 de Corintios 11, 32, 33. Es para, si usted la anota o raya su Biblia o toma apunte, Gálatas 1, del 15 al 18. Ah, en Hechos 9, 23. Gálatas 1, del 15 al 18. Y 2 de Corintios 11, un slash, 2 de Corintios 11, 32 y 33. Corintios 11, 32 y 33. Entonces, si alguien en algún momento salte la duda, ¿dónde pasó Pablo? En Hechos dice que hay un error en la Biblia, viste que la Biblia fue manipulada por los hombres. En Hechos dice que se convirtió y enseguida se fue a predicar. Y en Gálatas, el mismo apóstol Pablo dice que pasó 3 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en Corintio Pablo menciona su ida de Damasco, que fue descolgado por un canasto. ¿Ya? Pablo en Corintio dice el gobernador de la provincia del rey Aretas, quien tenía la ciudad vigilada mientras para poder matar. Mientras que el hecho nos dice que fueron los judíos. Aretas IV, a quien se refiere el apóstol Pablo, fue rey de esa provincia desde el 9 antes de Cristo, 9 antes de Cristo al 40 después de Cristo. O sea, gobernó 49 años. Gobernó 49 años sobre los nabateos que se llamaban, en Arabia nabateos, ¿ya? De ello no se sabe mucho, no dice mucho y tampoco en la importancia de la Biblia entrar en ese detalle étnico de esa tribu, de ese pueblo, ¿ya? Y todo lo que se conoce de ellos se encuentra podemos leerlo, no sé, pues en autores extra bíblicos como Flavio Josefo, el libro de Macabeos de la Biblia Jerusalén de la Iglesia Católica que habla sobre ello, pero ahí no mucho, ¿ya? Entonces, eh, gracias a una investigación o por los tiempos que han transcurrido en la arqueología, se sabe que alrededor del año 37 un emperador cedió el gobierno de Damasco a Aretas, ¿ya? Que lo retuvo hasta el tiempo de Nerón, y ahí el término Arabia no quiere decir en la antigüedad lo que hoy quiere decir, sino que se refiere a un extenso territorio que incluía tanto la península, que hoy lleva el nombre, como la península de Sinaí y buena parte de Transjordania. Entonces ahí, cuando habla de Arabia, no es la provincia que nosotros conocemos, sino que habla de una extensa parte, o un extenso territorio de terreno, ¿ya? Entonces, como ahí Pablo hace, en Corintios hace como el rey de los árabes, o hace mención ahí. Entonces, luego como cuando Pablo fue a Damasco, tras su experiencia con el Señor, estaba en territorio que pertenecía a este rey de Arabia, el rey Aretas. Pero no era en realidad que estaba en Arabia, sino que era parte de Arabia, ¿ya? Entonces, y sobre esta base, cobra sentido lo que expresa Lucas en Hecho, así como dice Pablo en Gálatas, teniendo en cuenta que esos 3 años en su lugar, Pablo sí estuvo en Arabia, pero no en la localidad que nosotros lo tenemos, sino que estuvo dentro del territorio que gobernaba ese rey, que el rey Calígula se lo cedió
al rey, ya se me olvidó el nombre, mejor que lo tenga anotado, Aretas, Aretas cuarto, ¿ya? Entonces, ahí sí puede y calza y tiene lógica lo que nos presenta Lucas, lo que nos hace Pablo, teniendo la conexión de Segunda de Corintios. Ahora, Pablo estuvo algunos días en Damasco y pasados muchos días tuvo que huir nuevamente para predicar el Evangelio en medio de. Ese espacio de tiempo de 3 años que tuvo Pablo es muy decidor, mis hermanos. Ahora, paréntesis, aquí nosotros debemos entender también que Lucas está resaltando, no es un resumen, una auditoría minuciosa de la vida de Pablo, su expansión, a donde tuvo. Lo mismo pasa, lo que algunos ocupan para desmentir la Biblia, que como un relato histórico. eh, ¿Qué pasó con Jesús? Se habla de su nacimiento, un parte de su niñez, y de ahí ya saltamos cuando tenía 33 años. ¿Qué pasó con la adolescencia de Jesús? ¿Ya? Para nosotros, a través del Espíritu Santo, no es relevante esa etapa. Y tampoco sería tan decidora saber qué pasó con la adolescencia y la juventud de Jesús. En este punto, saber qué pasó con el tiempo de 3 años que tuvo Pablo tampoco es muy decidor. Lo importante es ese trasfondo. Lo importante de conocer de Pablo es lo que vivió a través de, lo que vivió a través de esto, del tiempo, del encuentro, del camino a Damasco, de saber lo que vivió y cómo su ser fue transformado, ya sea que tuvo 3 años, tuvo poco tiempo, pero qué pasó en su vida, la transformación que vivió de golpe, la transformación que él vivió y sufrió de toda su creencia, donde fue tirado por tierra, donde fue totalmente transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso es que nosotros nos llama y nos pide la atención hoy por hoy. Ahora volvamos nuevamente al texto. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Una principal característica, mis hermanos, de nosotros, de nuestra vida como cristianos, y que tiene que ser un indicador principal, es que lo que sale de nuestros labios cuando decimos que somos cristianos, ¿ya? Es hablar. Pablo tenía este deseo, ya que haya pasado 3 años, y eso habla mucho, mis hermanos. Habla mucho de que ya haya pasado 3 años o haya sido enseguida. Da igual forma. Si pasó 3 años, él tuvo el cuidado de aprender, de estudiar qué estaba pasando y enfocarse nuevamente en todo a él, en todo su ser. Y si fue enseguida, vaya que agalla. Vaya que agalla de presentarse delante donde él era parte y obviamente el Pablo era alguien inteligente. Él sabía que iba a esperar esa crítica de parte de ellos. Y era lógico. Y muchas veces, mis hermanos, y aquí a todos nos ha pasado, siempre hemos tenido un resquemor de ir a predicar el Evangelio a donde en nuestra vida pasada hicimos nuestras mayores hazañas, nuestras mayores jugadas. Y está como que ese resquemor de decir, sí, soy cristiano, sí, mira, sí, 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 voy a la iglesia, pero no es como que tanto, estamos ahí como en los primeros caminos, los primeros indicios, como que tenemos ese resquemor a presentarnos como hijo de Dios. Pablo no. Como habíamos dicho anteriormente, o visto anteriormente, Pablo era alguien que estaba, él creía y tenía una seguridad en sus convicciones claras. Él creía en algo y viniera quien viniera, amigo, familiar, lo que sea,
Pablo era derecho y acorde con lo que él creía. No era doble tinta, no era doble cara. Él, si creía en algo, lo planteaba y lo defendía en cualquier lugar. Y Pablo sabía y tenía como hombre, y aquí estamos hablando como hombre, no como alguien que decir, no, que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo lleno de la gracia, no. Él tomó la comisión como hombre de decir, ahora soy cristiano y hay que predicar. Si antes perseguía para matarlo, ahora tengo que sacrificar mi vida. Ojo, hay una mala creencia que los cristianos se paraban en las calles y hablaban de Cristo y se ofrecían para que lo pillaran y ser mártires. No, ellos si eran pillados en el acto y no tenían escapatoria, se entregaban como mártires, no dudaban ni negaban de Jesús. Pero ellos no entregaban su vida, sino eran masoquistas. Decían, aquí estoy, yo quiero a Jesús, no. Y muchas veces vemos pasajes donde ellos huyen. Ay, qué cobarde. No, pues era algo, es lógico. Sentido de sobrevivencia. Incluso el historiador Justo González dice que aquellos que buscaban el peligro para que lo apresaran, para que lo hicieran mártires y sobrevivían al sacrificio, a la tortura y volvían a la iglesia eran mal mirados. ¿Por qué razón? Porque buscaban fama dentro de, ay, mira, esta herida es por la causa de Cristo. ¿Qué causa de Cristo si tú te estás ofreciendo solo? Entonces, aquí Pablo, en su convicción, él fue y aceptó esa condición. ¿No es este acaso el que asolaba a Jerusalén? Es que respiraba amenaza de muerte, amenaza de odio contra los nazarenos, contra los del camino, y ahora es uno del camino. Estaban tan confundidos como los mismos cristianos. Por eso tomaron la resolución de matarle. Luego hicieron los hermanos de Damasco, lo ayudaron a escapar y llegó a Jerusalén. Y él trataba de congregarse, de buscar a sus hermanos. La importancia, mis hermanos, nuevamente de congregarnos. Pablo podía tener toda la valentía, toda la característica de un buen cristiano. Pasó 3 años, supongamos que ya pasó 3 años aprendiendo de Cristo, a los pies de Pedro, a los pies de Santiago. Le enseñaron todo lo que había hecho Cristo. A lo mejor tenía la capacidad intelectual para razonar y ir más allá de un análisis simple, de la alegría de saber de cómo Cristo multiplicó los panes y los peces y de cómo estos hombres los desecharon después de que no había más pan. Él tenía una capacidad de ir más allá del simple análisis del gozo. Pero él tenía la necesidad de cuando llegó a Jerusalén de buscar a sus hermanos. Igual es triste saber cómo se sentiría usted de que tiene esa necesidad de congregarse y va a un lugar y no los pescan y lo rechazan. No, sé que no creo en tu conversión. No, me huele a chantilly, me huele a chanta. No, este anda con doble patraña. No, 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 no. Pero Pablo aún así persistía, persistía en eso, de que pudieran creer. Y ahí apareció un Bernabé, Señor, y alabado y aleluya sea el Señor por un Bernabé, hermano. Esperemos, el Bernabé, mis hermanos, aparece muy poco, como dije anteriormente, aparece muy poco, pero aparece en los momentos precisos el hombre. Preciso y justo. Y nos marca mucho, nos deja mucha enseñanza. Si alguna vez alguien quiere hacer un estudio de liderazgo, tome el ejemplo de Bernabé. Hay mucho material, hay mucho donde sacar, donde un verdadero cristiano, un verdadero líder, que no aparece en las primeras planas, no aparece como Pablo, como Pedro, ahí en las primeras planas, pero es un líder que mueve e influencia a la iglesia. Y aparece un Bernabé, que era el Señor, que también nosotros seamos un líder, cada uno de nosotros seamos un Bernabé, para consolar, para alentar, para corregir también. Y tomándolo los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos
en Jerusalén y entraban y salían y hablaban denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaban con los griegos y predicaba y anunciaba a Cristo, el Mesías. Qué gran cambio, mis hermanos, de pasar de decir del concepto de decir Jesús, herejía, anatema, alguien maldito, alguien que debe ser erradicado, a pasar a Jesús el Mesías, con ímpetu, con coherencia, con valentía, con convicción. A usted le ha pasado muchas veces cuando está escuchando a alguien que sabe de un tema, pero siempre eso de escucharle decir, escucha el gallo latero, como que no tiene pasión. Pero a alguien que predica y habla de algo con tanta pasión, decir, oye, ¿te gusta el tema? ¿Te gusta? Por ejemplo, a mí yo no entiendo mucho el tema de los motores de auto, pero hay mucha gente como que se apasiona, o del fútbol, se apasiona y le gusta, y empieza a hablar y uno queda así como... Pero muchas veces como ve a esa persona hablar con tanta energía, con tanto entusiasmo, como que también le gusta un poco. Como que hoy es entretenido el tema. Eso es hablar esa palabra. Voy a leerlo mejor porque denodadamente, ¿ya? Alguien que cuando se escucha hablar, cuando escuchaban hablar a estos hombres, a estos cristianos de Cristo, era como que en la cara se le transformaba los ojos, el ánimo. Es como cantar ese himno, ánimo hermano, miremos la cruz. Ya la forma de cómo lo cantamos no da ningún ánimo, aunque esté diciendo ánimo hermano. Entonces, es la diferencia, mis hermanos. Es la diferencia de alguien que sí conoce a Cristo y conoce a su amado y es apasionado por él. A diferencia de alguien que se esfuerza de hablar con él y se esfuerza por mostrar pasión. Es muy distinto. Y en las relaciones, llevándolo a un estrecho para bajarlo un poco en las relaciones humanas, sabemos cuando alguien está esforzándose para como que me agrada, claro, amor a la fuerza. Si nosotros que somos humanos en- entendemos o reconocemos ese amor a la fuerza, ¿cuánto más de hablar de Cristo, hermano? A los demás, cuando estamos hablando de la cosa del Señor. Y cuando supieron esto, los hermanos los llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aquí, mis hermanos, quiero detenerme un poquito porque quiero que hay una carta muy hermosa de Pablo, que es la carta de Filipenses. Muy hermosa la carta del gozo, la carta del ánimo, que Pablo escribe desde la cárcel, pero es una carta muy hermosa de ánimo, de gozo, de perseverancia en el gozo, en el Señor. Pero aquí quiero detenerme un poco. Aquí Pablo llega a su ciudad natal, Pablo, Saulo de Tarso. Él llega a Tarso, llega a su familia, llega a una familia que es aristócrata, de la alta alcurnia judía, hebrea. Llega a una familia que no es cualquier familia dentro de la nación. ¿Qué pasó con Pablo cuando llegó a su familia? Y aquel padre que se esforzó, que era su orgullo, decir, mi hijo Saulo es uno de los principales de la sinagoga, es un líder de la sinagoga. Es tan importante, mi hijo, yo me imagino yo como todo padre, mi hijo se presenta ante cualquier rey y él pide carta y el rey se la da, porque es Saulo de Tarso, no es cualquiera. Y que Saulo ahora llega, el papá lo abraza, hola hijo mío, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha crecido tu reputación entre los medios? Eh, papá, tengo algo que contarte. Ahora sigo, soy seguidor de Cristo. El rechazo de Saulo, el rechazo de la familia, ya, te aguanto un poco de que los hermanos, los cristianos, le temían o no le creían la conversión de Pablo por su prontuario y sentir ese rechazo.
Y Pablo dice, bueno, es un rechazo justificado por todo lo que hice. Pero aquí viene el rechazo de su familia. Aquí viene la parte donde el padre lo desheredera, ya no lo considera como hijo. Y mire lo que yo creo que aquí es donde Pablo en Filipenses 3:18, mis hermanos, si me acompañan, podemos leer esta declaración del apóstol Pablo. Filipenses 3:18, perdón, 3:8, cuando dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando dice, cuando creo, mis hermanos, que cuando dice aquí lo he perdido todo, se refiere a su familia, se refiere a esa estabilidad que a lo mejor su familia, su padre proveía para las incursiones que él emprendía, para los viajes misioneros que él hacía, para ir en buscar y encarcelar y arrastrar a los del camino. Su padre a lo mejor le daba su viático, le daba su moneda, corría con los gastos, pero ahora no. Pablo perdió ese apoyo monetario de su familia y perdió toda la herencia que a él le podía corresponder y tuvo que mantener su ministerio armando carpas, tuvo que trabajar. A lo mejor él le dolió, pero la gloria que vino en Pablo, el conocimiento de la gloria de ganar a Cristo, fue mayor que esa pérdida. Hermano, ese concepto, ciertamente, nosotros muchas veces decimos, cuando yo llegué a Cristo, ciertamente es al revés. Cristo salió en nuestro encuentro, pero ya cuando Cristo salió en nuestro encuentro, nuestro afán es ganar a Cristo para nosotros. Una vez, no me acuerdo si fue Eddie Moody o Billy Graham, que una vez eh, le hicieron una pregunta, ¿qué te parece que este hombre por la reputación de un hombre? Y este predicador, vuelvo a decir, no sé si fue Eddie Moody o Billy Graham, dice, yo me alegro cuando Dios ocupa a un hombre, pero más me alegro cuando un hombre ocupa a Dios. ¿Cuál es el concepto, mis hermanos? ¿Por qué Pablo alguna vez se dice ganar a Cristo? Bueno, ¿acaso ya no lo tiene? ¿Acaso ya no tiene Cristo en su vida? ¿Por qué él quiere ganar a Cristo, se quiere esforzar por obra? ¿Por qué muchas veces dice, y presento mi evangelio, el evangelio que yo le he presentado? ¿Por qué Pablo hace esa expresión, como decía en Filipenses, tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo? No, pues Pablo, espérate un poco. Si Cristo sale a tu encuentro, tú no podés ganarte a Cristo por tus obras. ¿Cómo es eso? No, mis hermanos. Cristo ya dio el primer paso. Él nos salió a nuestro encuentro. Ahora nosotros debemos poseer a Cristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos conlleva eso? A vivir una vida en santidad, a vivir una vida de conexión con Cristo, de cada día buscar más a Cristo como fue el anhelo del apóstol Pablo. Él tenía el dolor, primeramente, el dolor del rechazo, porque después más adelante él seguía defendiendo su apostolado. Él seguía defendiendo su llamamiento frente a la iglesia de Corintio, frente a la iglesia de Éfeso, frente a los mismos hermanos de la iglesia de Jerusalén, frente a los hermanos de Roma. Él defendía, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Acaso no son ustedes las credenciales de mi apostolado? Le dice a la iglesia de Corintio. Él tenía que batallar eso. Él tuvo que sufrir el desprecio, la burla y que dejó solo su familia, lo desheredado, de decir, de escuchar de la boca de sus padres, tú ya no eres mi hijo, de escuchar eso, Pablo lo sufrió. Pero todo eso lo tenía por nada, con tal de ganar a Cristo.
cada día. Si había un dolor para Pablo, no era perder la confianza en su familia, sino perder la comunión de Jesús. Y como dice en 1 Corintios capítulo 9, de que él sea impedido el poder predicar a otro, de anunciar a otro el Evangelio. Por eso no parece extraño que desde enseguida Pablo, desde su conversión, empezó a predicar. Empezó a meterse en lugar y podemos ver a través, vamos a ver a través del libro de Hechos que siempre seguía una pauta. Primero iba a la sinagoga y después predicaba a los gentiles. Pero siempre buscaba el lugar donde iba, buscaba el lugar donde poder predicar, donde poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y ese debe ser nuestro afán. Y ese debe ser nuestro anhelo. ¿Es nuestro afán predicarle a Cristo a otro, a nuestra familia? Muchas veces los puntos de predicación son una buena herramienta para predicar las campañas evangelísticas, pero hay esa distancia o esa comodidad de estar lejos de otra persona. Pero de ahí ya acercarnos al metro cuadrado de predicarle persona a persona a alguien, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, de llevarle a Cristo a otro y presentarle a este crucificado. Es ahí la enseñanza que nos deja el apóstol Pablo, mis hermanos, y también la vara muy alta. Él fue llevado a su ciudad natal y perdió todo. Y él lo dice ahí en Filipenses 3:8, y lo he perdido todo. Pero eso no le importó con tal de ganar a Cristo, con tal el saber que cuando llegó Cristo a su vida, superó y sació todo lo demás. Y su único afán era de ganar a Cristo para su vida. Entonces, y aquí Lucas, perdón, termina con un pequeño resumen, un sumario de lo que había hecho o de cómo estaba la iglesia. 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Como iglesia naciente que ya tenemos 8 meses de vida, el único fortalecimiento, mis hermanos, es el Espíritu Santo. Podemos hacer planes, proyectos, campañas evangelísticas, podemos hacer de todas las cosas, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros y no nos fortalece, mis hermanos, de nada nos sirve. Podemos tener la mejor teología, podemos estar peleando de arriba para abajo con teología pentecostal reformada, no reformada, pentecostal a seca, que reformado, que calvinista, que lo que sea, pero hermano, sea calvinista, sea reformado, sea deformado, sea cualquier otra cosa, si no está el Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo, nosotros vamos a dar puro jugo, hermano. Puro jugo, vamos a andar de bote en bote, de bote en bote, de tumbo en tumbo. Pero si está el Espíritu Santo en nosotros y en la llenura de su Espíritu Santo en nosotros, hagamos lo que hagamos, solamente Él va a ser glorificado y su iglesia va a ser edificada. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Pongámonos de pie, lloremos al Señor. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado. Te damos muchas gracias, Señor, porque ese poder transformador que un día llegó al apóstol Pablo también llegó a nosotros. Tu gracia, tu redención, tu justificación, Señor, llegó a nuestra vida, Padre Celestial, y cambió toda nuestra existencia. Padre Celestial, en el mundo pentecostal, mi Dios amado, hay una frase, el primer amor. Perdió el primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Que al principio estábamos todas fervientes, todo era bonito, y después fue menguando, menguando. Padre Celestial, ayúdanos a tener un compromiso, Padre Celestial. Muchas veces nosotros echamos la culpa a cosas externas o místicas, mi Dios amado, pero es simplemente compromiso y carácter de nosotros. Compromiso y carácter de seguir haciendo lo que un día tú nos llamaste a hacer, mi Señor. Y no flaquear, mi Dios amado, y no menguar, porque fiel es aquel que nos llamó. No depende de nosotros, es tu fidelidad en nosotros, Padre Celestial. Y trae en nosotros la convicción que trae el Espíritu Santo en nuestra vida, mi Dios amado. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, mi Dios amado, también con nosotros.
Si tenemos que perder todo, Padre Celestial, que perdamos todo con tal de ganarte a ti. Si tenemos, Padre Celestial, que pasar una y otra problemas, dificultades, que lo pasemos, Señor, con tal de tenerte a ti. Con tal, Padre Celestial, que tú seas en nosotros y por nosotros. Que tu Santo Espíritu sea glorificado en nosotros, mis amados. Que tu Santo Espíritu sea llenándonos a nosotros, Padre Celestial, así como sostuvo a la iglesia primitiva, mis amados. Así como el Espíritu Santo edificaba y fortalecía a la iglesia, así también fortalécenos a nosotros, mi Señor. Porque necesitamos de ti, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo sea en nosotros, mis amados. No queremos dar tumbo ni tumbo, mis amados. No queremos ser como la hoja que se la lleva el viento, sino que queremos ser árboles plantados en ti, arraigados en tu palabra, mi Señor, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestra dificultad. Te lo rogamos a través de Jesús. Amén y amén.